Damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición que nos concede de estar nuevamente aquí con ustedes. El jueves de la semana pasada, el siervo de Dios, nuestro hermano Jaime Maldonado, me llamó para decirme que por razones de trabajo hoy no iba a poder estar aquí con ustedes y me pidió si me era posible que estuviera aquí y compartiera la palabra del Señor, cosa que agradezco. Deseamos que Dios guarde y bendiga la salida y la entrada de nuestro hermano y que el propósito de este viaje que Dios conoce se cumpla en bendición para gloria del Señor. Por otro lado, hermanos, damos gracias a Dios por la reunión presbiterial de la vanguardia femenil Jehová Refugio Eterno de este presbiterio que tuvimos este fin de semana, es decir, el domingo 4 de este mes de mayo allá en el Galaje. Estamos muy agradecidos con Dios porque sinceramente esta reunión rebasó nuestras expectativas. Nosotros esperábamos máximo 400 hermanas y de acuerdo al registro que me entregaron mis hermanas de la directiva, fueron 650 mujeres para la gloria del Señor. Esto pues nos dio mucho gozo porque vimos la mano del Señor y por otro lado pues nos afligimos un poco porque nosotros calculamos alimento para 500 personas y si consideramos la asistencia de los hermanos que acompañaron a sus esposas y la asistencia de cerca de 100 niños, pues tuvimos un promedio de cerca de 900 o 1000 personas para la gloria del Señor. Y bueno, sin duda que el Señor multiplicó y si bien es cierto, pudo haber alguien que se quedó sin alimento, fueron de verdad muy contados los hermanos que se quedaron sin alimento, pero gracias a Dios por todo. Y a todas ustedes, hermanas que estuvieron en esta reunión, deseamos que Dios les bendiga. Finalmente, pues un saludo fraternal a nuestro hermano Miguel González Rico, con quien estuvimos hace unos minutos allá en Tecomán. Hoy el Señor le permite cumplir 80 años de vida. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel González Rico, quien en esta última etapa de su vida ha pasado por situaciones, pruebas y luchas fuertes, pero el mismo que lo ha sostenido desde el día en que él rindió su vida al Señor es el mismo que lo sostendrá hasta el final. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel González Rico y a toda su casa. Dicho esto, hermanos, ahora sí nos ponemos de pie y leemos el versículo 20 de Mateo 28. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una vez más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen asiento, por favor. Después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, dice claramente la Escritura, particularmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que apareció a sus discípulos y estuvo con ellos durante 40 días, enseñándoles y dándoles mandamientos acerca del reino de Dios. Antes de ascender a los cielos, el Señor, de acuerdo con lo que registra Marcos 16:15, no solo ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura, sino que además, de acuerdo a los 2 versículos previos al 20 que leímos, el Señor también les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué significa guardar la palabra del Señor? Porque nuestro tema en esta noche es bendiciones de guardar su palabra o bendiciones de guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar la palabra? No se trata de llegar a casa después de un culto y colocarla en el librero o en algún mueble que adorne la sala, el estudio, la biblioteca, o de colocarla en el buró y volverla a tomar hasta el próximo jueves, martes, sábado o domingo. Guardar la palabra es más que escucharla, memorizarla o entenderla intelectualmente. Guardar la palabra es practicarla, es obedecerla, es cumplirla. De tal manera que cuando el Señor dice a sus discípulos, enseñándoles ¿a quiénes? A los nuevos creyentes, aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquellos que dieron público testimonio de su fe bajando a las aguas del bautismo. A estos, dice el Señor Jesús, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Lucas 11:28 dice el Señor, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por otro lado, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. El que lee, el que oye y el que guarda las palabras en ella escritas. Asimismo, el capítulo 22, verso 7, también de Apocalipsis, dice el Señor, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando nosotros consideramos estos versículos de la palabra del Señor, hermanos, nos damos cuenta de la importancia que tiene no solo el leer, el escuchar o el memorizar la palabra de Dios, sino sobre todo guardarla, es decir, practicarla, obedecerla y cumplirla. Porque claramente dice el Señor en Mateo 7:24 que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que practica, el que obedece, el que cumple, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego entonces, la práctica y obediencia de la palabra de Dios no solo es importante para nuestra vida aquí en esta tierra, sino que es trascendente porque su efecto trasciende hasta la misma eternidad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por ello, el Señor Jesús, repito, antes de ascender a los cielos,
les encargó a sus discípulos que enseñaran a los nuevos creyentes no solo la doctrina, no solo sus consejos, sus mandamientos, no solo que los aprendieran y los memorizaran, sino que sobre todas las cosas los guardaran. Guardar la palabra del Señor trae un sinfín de beneficios, de bendiciones para el creyente, esto es, para nosotros. En primer lugar, amados hermanos, podríamos decir o recordar lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor es muy claro en su enseñanza, en su ordenanza, y Él quiere que usted y yo seamos bendecidos y prosperados en todas las cosas que hagamos, en todo aquello que emprendamos, en todo aquello que por sencillo que parezca dé fruto y fruto abundante. Pero para participar de esa bendición y prosperidad que Dios desea para nosotros como sus hijos o como su iglesia, necesitamos no solo conocer, sino creer y obedecer la palabra de Dios. Y esto es importante que lo subrayemos, porque muchas veces para ser bendecidos y prosperados buscamos atajos, caminos cortos que nos lleven de inmediato a esa bendición que nosotros anhelamos, olvidándonos o haciendo a un lado el consejo divino. ¿Cuál es este? El que nosotros guardemos y pongamos por obra su palabra para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos para la gloria de nuestro Dios. Por otro lado, Juan 15:7 dice el Señor: si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En el versículo 4 de este mismo capítulo 15 de Juan, el Señor Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y quizá en alguna ocasión nos hemos preguntado: ¿cómo es que podemos permanecer en Cristo? La mejor manera de permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Y la mejor forma de permanecer en su palabra es no solo guardarla en el corazón, sino sobre todo cumplirla. Es decir, obedecerla. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Qué importante entonces es esto. Y sin embargo, hermanos, muchas veces lo menospreciamos. Por eso nos alejamos durante la semana de la palabra, porque no la leemos, porque no la escudriñamos, porque no la meditamos. Cuando es allí en la palabra del Señor, no solo
que nosotros encontramos vida eterna, como dice el Señor Jesús en Juan 5:39, sino que además de su conocimiento y obediencia, es el camino, es el puente, no solo para permanecer en Cristo, sino para recibir de Él la respuesta a todas nuestras oraciones. Cuando venimos al santuario, cuando estamos en casa o cuando pasamos por un problema, una lucha o una necesidad, clamamos al Señor y pedimos, y a veces incluso exigimos la respuesta de Dios. Pero nos olvidamos que muchas veces la condición de esa respuesta divina a nuestro clamor, a nuestra necesidad, es que nosotros permanezcamos en su palabra. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y nos acordamos muchas veces de la palabra cuando nuevamente es día de culto, cuando nuevamente tenemos que venir a la casa del Señor. De ahí que tiene sentido el consejo que el Divino Maestro dio a los suyos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muchos de los problemas que de manera personal, matrimonial, familiar, congregacional, ministerial, pastoral, muchos de los problemas que vivimos, allí tienen precisamente su causa, su origen en nuestro menosprecio, indiferencia por la palabra de Dios, por su estudio, por su meditación, por su obediencia. Y es allí entonces donde nosotros, hermanos, como cristianos, como iglesia, debemos detenernos en el camino y meditar en la importancia que tiene para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida ministerial, el guardar la palabra del Señor. Yo no voy a preguntar cuántos versículos o capítulos estudia usted diario de la palabra del Señor. Dios lo sabe y usted también lo sabe. Yo no sé durante los 7 días de la semana cuántas veces usted agarra su Biblia y tiene un momento devocional especial con Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha llevado a su corazón el tener una cita con Dios todos los días, no solo al doblar sus rodillas y orar a Dios para hablar con Él, sino también para abrir su palabra, para que Dios hable con usted a través de su palabra. Yo no lo sé, usted lo sabe. Pero cuando nosotros somos confrontados por lo que el Señor Jesús nos dice a través de su palabra, y particularmente en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso decía, guardar la palabra de Dios es más que escucharla, es más que memorizarla, es más que entenderla. Guardar la palabra es practicarla, obedecerla y cumplirla. Y por ello, hermanos, debemos volver nuestro corazón a la palabra del Señor y debemos ser hacedores de la misma, para que de esa manera lo que el Señor prometió en Juan 15:7 se cumpla, para que todas las cosas que pidiereis en mi nombre, Él os lo dé. Y un tercer ejemplo que ilustra claramente las bendiciones que resultan de guardar la palabra. Una, ya dijimos, y todo lo que hace prosperará. 2, tendremos respuesta del Señor, Juan 15:7.
y 3, justamente el versículo 20 que leímos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué más dice al final? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Generalmente hacemos énfasis en esta segunda parte del versículo 20. Y decimos bien y con razón y con base bíblica, el Señor está con nosotros porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchas veces hacemos a un lado la primera parte del versículo o la omitimos. ¿Y cuál es la primera parte? Que guardemos todas las cosas que el Señor nos mandó. Y entonces, si nosotros las guardamos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros no conocemos, no creemos, no obedecemos, hermanos amados, dudamos incluso en ocasiones de que el Señor esté con nosotros. Y condicionamos la convicción o la afirmación de que el Señor está con nosotros a que no tengamos problemas. Pero cuando vienen las luchas, los problemas, las tribulaciones, las enfermedades, las crisis personales, matrimoniales, familiares o congregacionales, es cuando nosotros verdaderamente, hermanos, enfrentamos, siendo confrontados por la palabra, esta realidad. El Señor está o no está con nosotros. Y decimos siempre, tengamos o no tengamos problemas, el Señor está con nosotros. Estemos sanos o enfermos, el Señor está con nosotros. Tengamos trabajo o estemos desempleados, el Señor está con nosotros. Independientemente de las circunstancias, del lugar o del tiempo en el que nos encontramos, el Señor está siempre con nosotros. Y esa convicción, hermanos, no está supeditada al hecho de que no tengamos problemas. Cuando no los tenemos, nos gozamos, nos regocijamos y alabamos y glorificamos al Señor y decimos, Él está con nosotros. Pero cuando tengamos y pasemos por problemas, hermanos, es cuando más debemos anclarnos en la roca inconmovible de los siglos, Cristo Jesús. Y no solo creerlo acá en la mente, sino en el corazón y confesarlo con nuestros labios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es allí, en esos momentos difíciles, cuando yo voy a hacer realidad la promesa del Señor Jesús, y el cumplimiento de esta promesa no está sujeta a que tenga o no tenga problemas. Pero esa presencia del Señor, hermanos, es maravillosa cuando usted y yo guardamos su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor, hermanos, es fundamental en la vida del cristiano. Hay un personaje que su trabajo es hacernos dudar de la presencia del Señor, y sobre todo, repito, cuando pasamos por noches oscuras o cuando transitamos por valle de sombra de muerte. Y usted sabe quién es ese personaje que nos hace dudar, no solo de la presencia, sino del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios hacia nosotros. Luego entonces la presencia de Dios, decía yo, es fundamental para nuestra vida cristiana en lo personal y para nuestra vida cristiana como iglesia. Por eso Moisés le dijo al Señor
si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía no solo quién era Dios, sino estaba plenamente consciente de lo que significaba la palabra de Dios en su peregrinar por el desierto. El desierto, un lugar no solo de hambre, sino de sed, de amenazas, de muerte, para decirlo en pocas palabras. Pero si el Señor iba con ellos podían caminar seguros. Y por eso le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. El Señor mismo nos dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Qué importante entonces es nosotros cada mañana despertarnos en la convicción y en la seguridad de saber no solo que Dios nos dio un nuevo día y la oportunidad de vivir y de glorificar su nombre, sino que cuando salimos a dejar a nuestros hijos al kinder o a la escuela, o cuando vamos al trabajo, o cuando vamos a la oficina, o cuando vamos al despacho, qué importante es saber que no vamos solos, que el Señor va con nosotros, que tenemos su presencia para guardarnos, para ampararnos, para defendernos, para librarnos. Él es escudo alrededor nuestro, como muro y antemuro de fuego en nuestra defensa siempre, hermanos. Y aunque nos sintamos efectivamente como Moisés y el pueblo de Israel por el desierto, si su presencia está con nosotros, entonces Él nos mostrará el camino por donde debemos andar. Por eso el Señor le dijo: mi presencia irá contigo, oh hermanos. Y esa palabra, al traerla en esta noche a nuestro corazón, ya no es para Moisés, es para usted. ¿Sí me escuchó? Haga la suya. Dice el Señor: mi presencia irá contigo. Mi presencia estará contigo. Y por eso el Señor, quien habló esta palabra a Moisés en el Antiguo Testamento, es el mismo que habla esta palabra en el Nuevo Testamento para decirnos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el verdadero vicario de Cristo, el representante de Cristo. Ningún otro personaje sobre la tierra puede autoproclamarse o reconocérsele como el vicario de Cristo fuera del Espíritu Santo. Ningún otro personaje, solo el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu el Señor cumple su palabra en nosotros, porque hoy podemos decir: Cristo está con nosotros. No solo Cristo vive, Cristo está con nosotros y en nosotros, porque su Espíritu no solo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, sino que su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que Cristo está con nosotros, está en nosotros y Él es por nosotros. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué importante entonces es la presencia de Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha orado, y creo que todos lo hemos experimentado, que después de un tiempo de orar nos levantamos o terminamos simplemente la oración
y nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque no sentimos su presencia. ¿Cuántas veces venimos a los cultos? Y a veces así como venimos, así nos regresamos. Un tanto cuanto vacíos. ¿Por qué? Porque no sentimos su presencia. Porque no sentimos esa caricia. Porque no sentimos esa comunión. Porque no recibimos esa bendición. Qué importante entonces es la presencia de Dios en nuestra vida cristiana, hermanos. Por eso debemos anhelar siempre su divina presencia, porque esa presencia no solo nos da paz, nos da confianza, nos da seguridad. Es la presencia del Señor la que trajo paz al corazón de los discípulos cuando temerosos estaban por ahí escondidos en algún aposento por miedo de la autoridad romana, y allí la presencia del Señor, valga la redundancia, se hizo presente para decirles: paz a vosotros. Y dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Su presencia nos da paz, y la paz no es ausencia de problemas, sino quietud de espíritu en medio de la tormenta. Y esa quietud de espíritu en medio de la tormenta es una realidad cuando nosotros estamos en el Señor, cuando nosotros permanecemos en el Señor, pero sobre todo cuando el Señor permanece en nosotros. Qué importante entonces es la presencia del Señor, es decir, vivir lo que el Señor prometió. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia, decía, nos da confianza. ¿Qué le dijeron a aquel Bartimeo después de que él clamó al Señor y le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y después de uno y otro clamor, y después de que el Señor detuvo su marcha en el camino, mandó traer al ciego, y le dijeron aquellos a Bartimeo: ten confianza, te llama. Ten confianza, hermanos, cuando vengas al templo. Aquí el Señor está. Ten confianza cuando clames a Él. Ten confianza cuando le pidas. Sabe que Él no solo te va a escuchar, sino que te va a responder. Pero que esa confianza te dé la convicción plena de lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú pides algo al Señor, en esa confianza que por el Espíritu tú sientes en tu corazón, ten la convicción plena de que el Señor te va a responder. Y entonces confirmarás verdaderamente, amados hermanos, su palabra. Y bueno, para no sobreabundar, porque creo que esto es evidente, pero solo quiero traer a su corazón aquel momento en que los discípulos iban en aquella pequeña barquilla en medio de aquel impetuoso mar. Soplaron los vientos y las olas daban con toda su fuerza contra aquella barquilla, y aquella barquilla parecía que se hundía. Y los discípulos tuvieron miedo y por ello tuvieron que despertar al maestro para decirle: despiértate, que perecemos. El Señor despertó, reprendió los vientos y la mar, y se hizo grande bonanza. Una quietud que solo por el poder de la palabra del Señor es una realidad cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros esperamos en Él
Él reprende no solo los vientos, la mar, sino aún los demonios y todo aquello que a nosotros nos está aquejando o agobiando. Y así como se hizo grande bonanza y aquella barquilla finalmente llegó a su lugar de destino, así también habrá paz y quietud, confianza, gozo y seguridad en nuestro corazón cuando Él, yendo en nuestra barquilla, que es muy pequeña, por cierto, y frágil nuestra vida, pero si el Señor va allí en nuestra barquilla, su presencia nos debe dar seguridad en medio de un mar impetuoso, es decir, en medio de un mundo lleno de problemas, de luchas, de necesidades, de tanta violencia que hoy sufrimos y padecemos. Pero su presencia, hermanos, nos va a infundir seguridad, paz, confianza, vida, y el Señor confirmará su palabra: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta noche, amados hermanos, llévese esta palabra en su corazón, dice el Señor, enseñándoles: oh iglesia, puerta del cielo, oh presbiterio Colima y Michoacán, que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. No solo memorícenlas, no solo léanlas, sino sobre todo guárdenlas. Porque bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las palabras escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Y el mismo Señor Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por tanto, la petición del Señor en esta noche no solo es que conozcamos o sepamos de memoria la Biblia, sino que la guardemos, que la practiquemos, que la obedezcamos. Porque si esto hacemos, aunque vengan ríos, soplen vientos y la lluvia inunde nuestra casa, esta no solo no se va a caer, sino que ni siquiera se va a mover, porque estaremos fincados sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Pero para ello, guardemos su palabra. Pasemos al altar y hagamos un compromiso con el Señor en esta noche, hermanos. Pidámosle perdón al Señor, porque quizá no hemos guardado su palabra y a veces ni siquiera la hemos estudiado, a veces ni siquiera la hemos escudriñado, menos guardado. Y por ello vamos a decirle: Señor, perdónanos, porque hemos sido indiferentes, insensibles a lo que una y otra vez tu Espíritu ha hablado a nuestro corazón. Pero en esta noche, Señor, ayúdame, no solo a conocer, sino a guardar tu palabra, para que tu presencia sea real en mi vida. Ayúdame a guardarla para que tu presencia sea real en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en la escuela, en donde quiera que yo esté. Ayúdame, Señor, para que tu presencia, como fue con Moisés, lo sea conmigo. Para que tu presencia traiga paz a nuestro corazón, como llevó la paz al corazón de los discípulos. Para que tu presencia, Señor, nos dé confianza, como dio confianza a aquel Bartimeo.
para que tu presencia nos dé seguridad, como le dio seguridad a aquellos discípulos que iban en medio de la mar. Por tanto, hermanos, guardemos su palabra, porque el tiempo está cerca. Y si usted y yo guardamos su palabra, un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Que guarden todas las palabras que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy con vosotros. No solo los martes, los jueves o los domingos, todos los días, hasta el fin del mundo. Oh Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de lo que somos y conociéndonos tal cual somos, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor, para abrazarnos, para que el toque divino de tu diestra nos dé confianza y nos dé seguridad, para que el susurro amante y tierno de tu espíritu traiga a nuestro corazón paz. Tú estás aquí para decirnos te amo, te amo, te amo. Señor, que nuestros corazones sean quebrantados por tu espíritu, para que cada vez que invoquemos tu nombre, nuestro corazón sienta tu presencia y experimentemos tus caricias y tus bendiciones, Señor. Que en cada servicio, en cada culto, en cada reunión de varones, de jóvenes, de iglesia, sea tu presencia el sello distintivo de nuestras reuniones espirituales, Señor. Porque tú has dicho, donde están dos o tres convenidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que el varón, que la mujer sienta tu presencia, Señor. Que el joven, la señorita, el intersecundario y aún los niños sientan tu presencia, Señor. Que la instructora de los niños, que la ministra, que el pastor sienta tu presencia, Señor. Porque esto es lo que nos fortalece. Esto es lo que vivifica nuestro espíritu. Esto es lo que nos levanta. Esto es lo que nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante, como viendo al invisible tu presencia. Con cuánta razón dijo Moisés, profeta, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Tu presencia, Señor, tu presencia sea en la vida de esta amada iglesia y de este amado presbiterio Colima y Michoacán, Señor, y de toda tu iglesia universal esparcida sobre la faz de la tierra, Señor. Tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh Espíritu de Dios, toma en tus manos el corazón y la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de aquellos que están enfermos, de aquellos que tienen problemas, luchas, tribulaciones,
que están pasando por una situación difícil en el hogar, en la familia, Señor, que tu presencia les aliente, que tu presencia les dé paz, que tu presencia les mueva a glorificar tu nombre, y con acción de gracias sus peticiones sean presentadas delante de ti en oración y ruego, Señor, tu presencia sea, Señor, en nuestra vida, cada mañana, cada tarde, cada noche, porque tú así lo dijiste. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, 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 Señor. A ti damos la honra, a ti damos la gloria y a ti damos la alabanza por tu presencia en esta noche en medio de nosotros. Sencillo. Cantemos este bello coro, así de pie. Aquí al frente. Dígaselo. Dígaselo con todo su corazón, sintiendo y experimentando su presencia. Mientras cantamos al Señor, podemos pasar y depositar nuestra ofrenda. Una vez más, cántelo. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura mi corazón. A su nombre, a su nombre. ¿Siente usted la presencia del Señor? ¿Usted cree que Dios está aquí? No solo lo confesemos con nuestros labios, sino sintámoslo en nuestro corazón. Pero si en esta noche todavía alguien no ha sentido su presencia, no se vaya sin esa caricia, sin ese toque, sin esa bendición, sin sentir la presencia del Señor. Y aquí está el altar. Pero si usted ya sintió la presencia del Señor, recibió esa caricia del Espíritu y alcanzó esa bendición que Dios tenía preparada para usted en este culto, entonces dele gracias. Dele gracias. Dele gracias al Señor. No sé quién vaya a continuar. Correcto. Bueno, decía yo, entonces, dele gracias. Dele gracias. Porque a pesar, hermanos, esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Si usted
me cae mal o yo le caigo mal a usted. A veces unos y otros hacemos lo posible por ni siquiera encontrarnos, ya no digamos saludarnos. Pero a pesar de lo que somos, Dios nos busca. Dios nos busca y Él quiere estar con nosotros. Este es el amor inefable de Dios que no lo alcanzamos a comprender o a entender, pero a pesar de lo que somos, Dios me ama. Dios lo ama. Y por eso, cierre sus ojos. Señor, gracias. Porque no somos dignos ni merecedores, Señor. Y sin embargo nos amas. Y nos amas con amor eterno. Y por ello nos prolongas tu misericordia, Señor. Y por eso, si te buscamos en la noche o en la madrugada, tú eres hallado de nosotros. Si te buscamos por la mañana, al mediodía o por la tarde, también te encontramos. Qué maravilloso eres, Señor. Maravilloso eres tú con tu iglesia, con tus hijos, con los redimidos y lavados con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, porque no solo estás aquí con nosotros, tú estás también con aquel que en la clínica o en el hospital está internado, está en terapia intensiva, pero tú estás allí con él o con ella para decirle: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú estás en todo lugar con todos aquellos que te buscan e invocan tu nombre. Y por ello en esta noche, Señor, nuestra gratitud a ti por siempre. Quédate en el corazón de mis hermanos, quédate en el corazón de mis hermanas que a través de las redes sociales comparten con nosotros este momento, allí donde están, en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, en sus vigilias de la noche. Allí tu presencia sea con ellos. Tu presencia con tu pueblo en una columna de fuego por las noches y en una nube durante el día, pero tu presencia estaba allí con tu pueblo en medio del desierto. Ahora es tu Espíritu, Señor, es tu Espíritu el que está con nosotros, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Y por ello, antes de retirarnos, Señor, te decimos gracias. Gracias, gracias, Señor, por tu presencia en favor de tu iglesia durante 2000 años. Durante 2000 años, Señor, tu presencia ha sido real en medio de tu iglesia y por ello creemos a lo que tú has dicho. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Decimos todos, amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos amados. La paz de Dios.